Oye, Daniel, ¿qué religión eres? Soy de los que ama a todos, de los que buscan no juzgar a nadie, de los que perdonan todo y de los que sirven a los demás, de los que no agarran a bibliazos, de los que sueñan con ayudar a disminuir el sufrimiento, de los que exhortan en amor, de los que no separan la ciencia del espíritu, de los que no separan la razón del corazón, de los que ven lo finito pero sienten el infinito, de los que creen que su vida es mucho más que un afortunado capricho de la naturaleza, de los que creen en la fidelidad y en la honra, de los que son mansos pero no son mensos, de los que tienen mentalidad de reino y no de mendigo, de los sucios y de los... Amigos, este es el segundo episodio de Orgullosamente Religioso y Dogmático y tengo aproximadamente 22 años en esto llamado Evangelio. Y uno de estos días me di cuenta que estaba siendo parte de un estigma social relacionado con la palabra religión. Y a pesar de que había asistido a la iglesia todos estos años, siempre lo había tomado a la ligera y jamás había tenido la necesidad de preguntármelo. Pero noté que cuando comencé a tomármelo realmente en serio y la gente me señalaba claro como un religioso, yo me molestaba, incluso les decía la típica frase: yo no tengo una religión sino una relación, frase que claro no ha sido tomada de la Biblia. Igual y te pasó, igual y no, y claro, no es que la palabra religión tenga exactamente una buena reputación, debido a los grandes errores a juicio de la historia que se han cometido, tales como guerras, acusaciones de abuso sexual, obsolescencia práctica, leyes y normas que ni siquiera tienen ningún fundamento bíblico. Y esto para nada los exime de cumplir una condena legal o de tener el abandono de sus congregantes, como hemos visto en muchos casos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la palabra religión significa totalmente lo contrario? Y no solo porque lo diga la RAE en una de sus definiciones, sino porque no debería ser representada conceptualmente con toda esa carga maligna y tediosa que jamás ha sido religión. El religioso hoy predica en la eternidad, pero vive como si nunca quisiera llegar a ella. Se quejan de todo, pero no lo dan todo. A la gente falsa, la verdad los aplasta. Yo sueño con ganarme ese título en verdad, representarlo a plenitud, vivirlo en veracidad. Y solamente al final voy a saber si lo hice bien o lo hice mal. Conocí hace ya varios años por tu falta de amor y carisma. ¿Aún sigues haciendo daño? No cambias, eres la misma. Por fuera apariencia de luz, por dentro llena de pecado. Ahora yo entiendo a Jesús cuando hablo de sepulcros blanqueados. Mírate, mírate, analiza por dónde es que vas. ¿Aún predicas lo mismo de las faltas de los demás? ¿Aún te emociona decirle a la gente que tu santidad nunca mengua? Recuerda que el cuerpo es el templo y parte del templo es tu lengua. Lo que sucede y de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de gente, tanto creyente como no creyente, llega a confundir la positividad del concepto de religión, poniendo así la religión como un concepto negativo, siendo que es totalmente lo contrario. Justamente en estos videos como en los de Daniel Javib y en estas canciones, lo que ellos hacen es apelar a que la gente sabe lo que significa el concepto de religión para poder hacer una mofa y una burla de aquellos que se creen religiosos, pero que en realidad no lo son, que mienten porque juzgan, porque no aman, porque en realidad no sirven a la sociedad. Pero justamente al principio del video Daniel Javib dice: yo soy de los religiosos que aman, que no juzgan a los demás, que sirven a la sociedad en general, porque esto es lo que significa ser un religioso. Y en el contexto actual en el que Jesús ha venido a dar libertad de aquellas leyes que se nos habían puesto para cumplir, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios en cierta parte de la historia, y ahora ha venido a dar libertad y gracia para aquellos que han creído en Él, nosotros podemos acceder a ser verdaderos religiosos porque tenemos dentro su espíritu, el espíritu de Dios, que puede amar, que puede no juzgar a los demás y que puede llegar a ser luz para todo aquel que le rodee. Pero es justamente porque estas cosas no se explican y no volteamos a ver nunca la definición que nos dejamos guiar por las personas que están en eminencia o que están en alguna posición en la iglesia, que tampoco saben lo que significa ese concepto, porque a través del tiempo se ha venido formando esta idea maligna de la religión, cosa que Daniel Javib ataca en el video, que la gente solo cree lo que escucha y en realidad nos convertimos en seguidores de lo que dicen los cristianos, no en seguidores de lo que dice la Biblia, porque es en la Biblia donde dice en Santiago que si alguno entre ustedes se cree religioso y no refrena su boca y se engaña en su corazón, esta religión le es vana, porque en realidad no es un religioso de verdad por la definición de religión. En el video también vemos que Daniel Javib dice que los religiosos mataron a Jesús, y esto es falso, ya que aquellas personas que se decían religiosas en la época de Jesús, que justamente lo mataron, no lo eran. Es justamente a aquellos a los que se refiere en Santiago, y a todas las personas que se dicen ser muy espirituales y que están muy cerca de Dios,
pero por sus frutos no dejan ver lo que sus bocas están hablando. Entonces es más bien el que no guarda todas estas cosas y aquello que dice Jesús, que es el amor a los demás, el que no es un religioso verdaderamente. Es decir, no tendría el privilegio y el derecho de llamarse así religioso, porque en realidad es esto, un privilegio. Y como ya veíamos, por definición la palabra tiene un sentido positivo. El sentido negativo se ha utilizado para poderse burlar o hacer un sarcasmo de aquellas personas que no lo han hecho. Y en realidad ha sido una mezcla errónea de conceptos. Alguna vez alguna persona muy cercana a mí que se está acercando a Cristo me dijo: yo no me voy a bautizar porque eso es religión. Por parte de este concepto y de toda la asociación de ideas que tenemos cristianos y no cristianos de que la religión es mala y que todo aquello que no nos parece, que sea legalismo, sea fariseísmo, sea conductas que ni siquiera están en la Biblia, las metemos dentro del concepto de religión, pero con la diferencia de aquellos que ya tienen un poco más de tiempo y conocen las cosas que sí son religión, aunque ellos no lo sepan, pueden pasar de largo estos conceptos. Pero las personas que van llegando y que no saben mucho y que se van con la finta del estigma social que tiene el concepto de religión, no llegan a discernir qué sí es religión y qué no es religión. Y llegamos a adoctrinarlos con esta típica frase de: yo no tengo una religión sino una relación. Pero nunca se explica bien cuál es la relación. La relación es que debo de amar a los demás. La relación es que el bautismo tiene un símbolo ante la sociedad de que Jesús esté en nosotros. La relación está en decir que debemos apoyar a la iglesia porque estamos conscientes de lo que la iglesia hace con los recursos que le damos, y quitar así toda clase de prejuicio y cosa que esté estorbando para que nosotros podamos vivir las cosas que Jesús nos ha prometido para que estemos cerca de Él y del Padre. Entonces es muy importante que aquellas personas que están en eminencia, que están discipulando gente, que están trayendo gente nueva a la iglesia, tengan bien claro lo que es este concepto de religión y no estén diciendo barbaridades ante ellas y que no estén promoviendo esta mala información de lo que es la religión, porque podemos confundir a las personas que van llegando y alejarlas así de lo que verdaderamente Jesús quiere que hagamos. Recordemos nuevamente, hasta que se nos grabe, que la definición de religión es aquello que te une a Dios. Vamos en un momento a ver un poco más de lo que es esta positividad de los conceptos y negatividad, en donde una proposición verdadera negada es en realidad una proposición falsa. Y para comenzar quiero proponerles la siguiente pregunta, que podría parecer capciosa pero no lo es. Esta pregunta es: ¿será acaso que tú consideras que caballo falso es caballo? Una de las lógicas más básicas, como lo es la lógica clásica, que maneja la ley del tercero excluido y la ley de no contradicción, en la que una proposición o puede ser falsa o verdadera sin opción a otra cosa. Esto se llama disyunción exclusiva, que es como funcionan las computadoras y los sistemas más básicos, y como funciona también la mayoría de cosas que están en la Biblia, donde tienes que decir o sí o no, sin opción a un más o menos, o un sí y no al mismo tiempo. Así que el sistema lógico más básico nos dice que no, caballo falso no es caballo. De la misma manera que religión falsa no sería religión. Como les decía, este tipo de lógica es usada en las computadoras para que una máquina solo pueda decidir entre sí y no. Imagínense qué pasaría si una máquina decidiera sí y no al mismo tiempo, o que dijera más o menos. Esto se traduciría en eventos catastróficos, quizá en muertes de personas inocentes, y en realidad sería inconcebible manejar un tipo de lógica en las computadoras que no fuese así. Pero vaya, nosotros somos seres humanos, en donde nuestro lenguaje tiene eventos lógicos que se prestan a malas interpretaciones, y aunque es Dios el que nos pide que seamos impecables con nuestras palabras y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que en muchas situaciones no tengamos puntos medios, tal es el caso de Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Solemos fallar y no ser impecables con los conceptos que tenemos en la cabeza y nos dejamos guiar por lo que dice la mayoría. Y esto va desde presidentes, maestros, gente que está en influencia o eminencia, tú y yo. Pero amigos, claro que la meta es mejorar, y si podemos hacer un cambio ahora, puede que las generaciones que vienen no tengan que batallar con las cosas que batallamos ahora. Y sé que mucha gente seguirá refiriéndose como religión al legalismo, que incluso en el pasado bíblico la palabra ley tampoco implicaba legalismo para los hombres, pero seguiré entendiendo a qué se quieren referir. Pero de ahora en adelante decidiré llamarme orgullosamente religioso y dogmático, para que cuando una persona me pregunte después de haber leído el diccionario y que ella encuentre en ella la palabra oración o adoración o asistir a la iglesia o cualquiera de estas cosas, yo no le tenga que decir que no soy religioso, para tener que evitarme la pena de decirle que tenemos que cambiar una definición lingüística porque la gente no ha podido estar a la altura de lo que quiere practicar. Así que amigos, este fue el round 2 y continuaré con el round 3 hablando un poquito más de religión,
acerca un poquito más de teoría de conjuntos y se viene la parte interesante, parte donde viene el dogma, algo que estoy seguro que a mucha gente le desagrada oír, pero que está íntimamente relacionado con lo que hacemos en las iglesias, con lo que hacemos al leer la Biblia y validar todos estos argumentos que Dios nos dice para que este llamado evangelio de hoy pueda seguir caminando y avanzando, dirigido a nuevas generaciones que llegan y que tienen que estar bien informadas de lo que es seguir a Cristo, sin ningún tipo de jugarreta del enemigo para conseguir congregantes. Decía un pastor, el diablo no te quiere en la calle, el diablo te quiere en una iglesia formando parte de la multitud, siendo un tibio.